para transportar los electrones del NADH citoplasmático hacia adentro de la mitocondria. Eso es básicamente lo que hace la lanzadera. Recuerden, vuelvo a repetir, lo que hace una lanzadera es transportar los electrones del NADH citoplasmático hacia adentro de la mitocondria. Eso es básicamente lo que hace una lanzadera. ¿Hacia adentro de la mitocondria. Ya. Si ustedes recuerdan, nosotros generábamos un NADH citoplasmático, o sea, un NADH que se encuentra en el citoplasma. Lo generábamos básicamente por la ruta de la glicólisis. La glicólisis, recuerden que sucede en el citoplasma, y generábamos dos NADH por molécula de glucosa. Ahora, la idea es que los electrones, ojo, los electrones de este NADH citoplasmático pasen a una molécula similar dentro de la mitocondria. ¿Para qué quiero eso? Para poder ocupar la energía de ese NADH en la cadena transportadora de electrones. Eso es lo que yo quiero hacer. Si yo dejo ese NADH en el citoplasma, lo pierdo. Solamente lo podría recuperar por fermentación. Pero si estoy en un estado donde no estoy en ejercicio, yo puedo ocupar la energía de este NADH, pero necesito transportar sus electrones desde el citoplasma hacia la mitocondria para que sea ocupado por la cadena transportadora de electrones. En este caso, vamos a tener dos alternativas. Yo puedo generar o puedo transportar los electrones del NADH citoplasmático a un NADH mitocondrial. Para hacer esto se utiliza la lanzadera que está en la pizarra, que se llama la lanzadera de malato aspartato. Malato aspartato. No les voy a pedir que se aprendan la lanzadera, no les voy a pedir que se aprendan todo eso, porque en realidad no tiene ningún sentido. Sí me interesa que tengan claro que para poder transportar los electrones del NADH citoplasmático a un NADH mitocondrial, vamos a usar la lanzadera de malato aspartato. La otra alternativa es que los electrones del NADH citoplasmático vayan a un FADH2 dentro de la mitocondria. Para ese caso, yo voy a usar una segunda lanzadera que se va a llamar la lanzadera del glicerol fosfato. Lanzadera del glicerol fosfato. Ahora, estas lanzaderas se van a encontrar en algunos órganos. Por ejemplo, la lanzadera del glicerol fosfato yo la voy a encontrar en músculo esquelético y en cerebro. Ahí yo voy a encontrar esta lanzadera. Por lo tanto, en esos órganos, en esos tejidos, principalmente voy a tener que el NADH citoplasmático se va a transformar en un FADH2 mitocondrial. Caso contrario, la lanzadera de malato aspartato la voy a encontrar principalmente en hígado y en corazón, en estos dos órganos. Entonces, tanto en hígado como en corazón voy a transformar mi NADH citoplasmático en un NADH mitocondrial. O voy a transportar los electrones de NADH a NADH. Ahora, este concepto de lanzadera, y con esto termino la parte de la lanzadera, explica un fenómeno que ustedes probablemente vieron en biología. Cuando ustedes vieron el balance energético, de la glucosa, principalmente esto lo tienen que haber visto en biología celular o en microbiología, les dijeron que este balance podía ser 36 o 38 ATPs.
Bueno, estos dos ATP de diferencia, se deben precisamente a el tipo de lanzadera que se utiliza. Yo voy a obtener 36 ATPs si la lanzadera utilizada es glicerol fosfato, y voy a obtener 38 ATPs si la lanzadera es malato asparto. Más que nada por los órganos de donde viene la lanzadera. Lo que pasa es que, si tú te das cuenta, yo aquí tengo una diferencia de coenzima reducida. Pero esta, ¿cuántos ATP generaba? ¿Cuántos ATP generaba esta cuando la tirábamos a cadena? 2. ¿Cuántos ATPs puedo obtener por NADH si lo tiro a cadena transportadora de electrones fosforilación oxidativa? Lo vimos temprano. 3, ¿no es cierto? Y aquí obtengo 2. Pero esto es un proceso duplicado. O sea, en vez de tener un ATP de diferencia, lo que tengo son 2 ATP de diferencia. Esa es la razón. No es por el órgano, es por la coenzima donde van a dar los electrones. Si los electrones van a dar al NADH, tengo 38. Si los electrones van a dar al FAH2, tengo 36. Ya, con eso terminamos. Glicerol fosfato en músculo esquelético y en cerebro. Estoy empezando a quedar sin pollo. Y con ese jugado chileno. Ya. Vamos a pasar ahora a un nuevo capítulo, a una nueva biomolécula. Para mí debe ser una de las rutas metabólicas que más me gusta, por las implicancias que tiene. Pero antes de pasar la ruta metabólica vamos a pasar la biomolécula, que no la hemos pasado, que son los lípidos. ¿Okay? Ahora, fíjense la primera sentencia de lípidos. Dice, los lípidos son sustancias de origen biológico cuya característica común y definitoria es su insolubilidad en agua. Es decir, yo voy a considerar como lípido aquella sustancia biológica que sea hidrofóbica. Nada más. Aquí, al contrario de aminoácidos, al contrario de carbohidratos, acá no hay una definición estructural. Simplemente va a ser lípido una molécula de origen biológico que sea insoluble, o que sea apolar, o que sea hidrofóbico. Nada más. Vamos a tener distintas estructuras de lípidos, pero todas tienen como algo en común, que son hidrofóbicas. Segundo, a diferencia de proteínas y ácidos nucleicos o carbohidratos, no forman polímeros. Se pueden unir, se pueden agregar a otras moléculas, pero no vamos a formar un polímero. Por ejemplo, los aminoácidos formaban proteínas, los carbohidratos ¿qué formaban? ¿Qué formaban los carbohidratos? Azúcares. Polisacáridos. Los ácidos nucleicos ¿qué forman? Ácidos grasos. No. ¿Qué forman los ácidos nucleicos? Ya, pero ¿qué forma en general? ADN o ARN, ¿no es cierto? Todo lo que yo estoy hablando son moléculas bases que forman polímeros. En el caso de los lípidos yo no voy a formar polímeros. No tengo polímeros de lípidos. Lo que sí tengo son uniones, pero no tengo polímeros. ¿Ok? Ya. Vamos a utilizar las funciones de los lípidos para hacer un principio de clasificación. Los lípidos los vamos a clasificar en 3 categorías.
principales. Tres categorías principales. Primero, los lípidos energéticos. Los lípidos energéticos. ¿Cuáles van a ser los lípidos energéticos? Los lípidos energéticos son aquellos que se utilizan principalmente para guardar u obtener energía como alimento. ¿Ácido graso? Claro, por ejemplo los ácidos grasos. Pero la definición básica de un lípido energético es un lípido que tiene como función guardar u obtener energía principalmente como alimento. Y ahí, como bien decía Daniel, tenemos a los ácidos grasos y tenemos además los triglicéridos. Los ácidos grasos y los triglicéridos como lípidos energéticos principales. Los vamos a ver, porque también vamos a ver metabolismo, lo vamos a ver con cierto nivel de profundidad en este curso. Luego tenemos los lípidos estructurales. Lípidos estructurales. ¿Cuál es la función de los lípidos estructurales? Formar estructuras, principalmente membranas. Esa es su función principal. Van a formar estructuras y generalmente esas estructuras van a ser membranas. Y acá vamos a poner dos ejemplos. Vamos a tener a los fosfolípidos y a una molécula que nosotros la vamos a definir como estructural, pero también tiene una segunda función de señalización, que lo vamos a ver un poco más adelante, que es el colesterol. Es el colesterol. Y finalmente, la tercera clasificación van a ser los lípidos de señalización. Es decir, que sirven para coordinar funciones orgánicas o funciones celulares. Básicamente esa es su función. Coordinan, sirven de señal, ya sean funciones orgánicas o ya sean funciones celulares. Y aquí yo voy a colocar dos lípidos de señalización ¿Función orgánica y celular? o celular. Uno va a ser el ácido araquidónico. ¿Es un lípido? Sí. Un ácido araquidónico que generalmente funciona como segundo mensajero. Como segundo mensajero. Araquidónico. Ácido araquidónico. Es un ácido graso que en algunos casos puede ser usado como energía, pero que principalmente es usado como un segundo mensajero, o como el inicio de un segundo mensajero. Y el otro, las hormonas esteroidales. Las hormonas esteroidales. Y ahí está la testosterona, el estradiol, la progesterona. También nos podemos encontrar como también los corticoides, que también son hormonas esteroidales. Todo eso vamos a ver un poco más. Ya, por lo tanto nosotros vamos a usar esas tres clasificaciones cuando nosotros tengamos que definir un lípido cualquiera. Fíjense que esta imagen está para que simplemente ustedes vean distintos tipos de lípidos. Ahora, los lípidos nosotros los habíamos definido como insolubles, ¿no es cierto? Insolubles en agua. Pero, en términos de polaridad, los lípidos pueden ser apolares o anfipáticos. En términos de polaridad, generalmente nos vamos a encontrar con lípidos polares, con lípidos apolares o con lípidos anfipáticos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los ácidos grasos
vendrían siendo anfipáticos. ¿Por qué? Porque tienen una cadena apolar y una zona polar. Lo mismo lo podemos llevar a los fosfolípidos, que están ahí abajo. Pero, por ejemplo, moléculas como los esteroides, como los isoprenoides y en cierta forma los triacilgliceroles o los triglicéridos son moléculas apolares. Pero todos ellos cumplen con la misma regla. Son insolubles en agua. ¿Ok? Adelante. Ya, partamos viendo algunos lípidos específicos. Vamos a partir viendo a los ácidos grasos. ¿Cómo vamos a definir un ácido graso? Anoten, muchachos. Los ácidos grasos son moléculas. Los ácidos grasos son moléculas que tienen un grupo de ácido carboxílico en un extremo, que tienen un grupo de ácido carboxílico en un extremo, y una cadena hidrocarbonada en el otro. Y una cadena hidrocarbonada en el otro. Carboxílico. Un grupo de ácido carboxílico en un extremo y una cadena hidrocarbonada en el otro. Esta cadena hidrocarbonada puede o no, poseer dobles enlaces. Esta cadena hidrocarbonada puede o no poseer dobles enlaces. Ya. Por lo tanto, no sé si tengo una mejor imagen. No tengo una mejor imagen. Ya, por lo tanto, vamos a tener en los ácidos grasos siempre un grupo de ácido carboxílico. Voy a hacer esto. Ahí está. Vamos a tener siempre en los ácidos grasos, siempre en un extremo, un grupo de ácido carboxílico, COOH. Vamos a tener una cadena hidrocarbonada, es decir, que está formada solo por carbono e hidrógeno, y esta cadena hidrocarbonada puede poseer dobles enlaces, uno o más, o no. Ahora, esto nos da una clasificación. El tema de la cadena hidrocarbonada nos da una clasificación. Los ácidos grasos los vamos a clasificar en que pueden tener dobles enlaces o no tienen dobles enlaces. Pueden tener dobles enlaces, uno más, o no tienen derechamente dobles enlaces. Si no tienen dobles enlaces, se conocen como ácidos grasos saturados. Como ácidos grasos saturados. Y la principal característica de los ácidos grasos saturados es que a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, ceras, grasas, manteca, cera, principalmente. Ahora, si tienen dobles enlaces, se conocen como ácidos grasos insaturados. Insaturados. ¿Cómo? A ver, ¿cómo era? Si tienen dobles enlaces, se conocen como ácidos grasos insaturados. Y una de las características que tienen los ácidos grasos insaturados es que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido.
Por ejemplo, aceites. Ahora, los ácidos grasos insaturados, al poseer dobles enlaces, al poseer dobles enlaces tienen estereoquímica. Tienen estereoquímica. Y la estereoquímica que generalmente tienen es una estereoquímica de tipo cis Otra. trans. Y aquí es donde sale un término, un término nutricional. Ácidos grasos trans. Viene un término que es muy popular, que es muy conocido. Ahora, con respecto a ese término, es súper simple. Naturalmente, o sea, estoy hablando en la naturaleza, los ácidos grasos insaturados tienen estereoquímica cis. En la naturaleza uno encuentra ácidos grasos cis. Los ácidos grasos trans se producen por la industrialización. Les voy a poner un ejemplo bien práctico. Ustedes saben que existen distintos tipos de aceite de oliva. Sí. Está el aceite de oliva extra virgen, está el aceite de oliva virgen, está el aceite de oliva normal o comercial, y está el lampante. Lampante es porque ese aceite se utiliza para encender lámparas, por eso se conoce como lampante. Pero, si yo quisiese ver la cantidad de ácidos grasos trans en un aceite de oliva, el extra virgen no debería tener, porque es primera prensada, es natural. Pero los demás procesos se hacen para quitar la clorofila. Entonces, por eso el aceite de extra virgen es verde y después va perdiendo la coloración verde. Bueno, el aceite extra virgen debería ser cis, 100% cis. No hay, más allá de la prensada, una intervención en el aceite. Pero todos los demás comienzan a tener mayor cantidad de ácidos grasos trans. Entonces, uno virgen, que ya pasó por un proceso de quitarle la clorofila, debería tener una cantidad. Uno comercial debería tener más que el anterior. Y el lampante se supone que no es para consumir. Ahora, como estamos en Chile, el 50% de los aceites de oliva que se venden son lampantes. ¿En serio? En serio. Así que recomendación práctica, No. compra aceite de oliva Extra virgen. extra virgen o virgen. Ya sea amarillo, yo no pondría tanto en riesgo mi salud. Prefiero el aceite vegetal. Por eso creo que hubo problemas con el aceite de Jumbo, porque recién... Hubo un reportaje hace unos 2 años atrás, 1 año y medio atrás, de esta que denunció esta situación. Obviamente la industria aceitera dijo, no, pero si cumplimos con la cuestión, bla, bla, bla. Pero definitivamente el 50% de los aceites de oliva comerciales son aceites o son lampantes o tienen porcentaje de aceite lampante. Entonces, ojo con su alimentación. Ya. El segundo triglicérido, o el segundo lípido para energía son los triacilgliceroles, que son lo que ustedes conocen como triglicéridos. Ahora, yo no me voy a salir más de lo que dice la diapositiva. Fíjense, los triacilgliceroles son moléculas completamente apolares que se componen de glicerol, glicerol es esta molécula que está acá abajo, unidos a 3 ácidos grasos que se encuentran unidos a este glicerol. Ahora, esta unión se conoce como esterificación. Esterificación. Lo que se dice es que los triglicéridos son un glicerol que se encuentra esterificado, es decir, que tiene una unión con 3 ácidos grasos iguales o distintos.
Básicamente esa es la función. Esterificar. Y son los triglicéridos, los triacilgliceroles, la fuente de reserva energética animal. Esto estamos hablando a nivel superior. Estamos hablando desde reptiles en adelante. Desde reptiles en adelante ya podemos encontrar reservas energéticas en forma de triglicéridos. Obviamente que no para todos iguales. Porque, por ejemplo, los seres humanos tenemos lo que se llama la grasa blanca, ¿no es cierto? Pero los animales hibernantes tienen lo que se llama la grasa parda, ¿no es cierto? Claro. Incluso más, los caballos tienen un sistema de grasa medio intermedio, porque es una grasa amarilla, que tiene componentes de grasa parda y tiene componentes de grasa blanca. Y este en el caso de los gatos, que los triacilglicéridos estuvieron bien presentes en el tema de la... Están muy presentes en el tema de las lipidosis. En el caso de los animales domésticos, gatos, perros, principalmente, me falta uno. Gato, perro, se me olvidó el otro. Bueno. Son grasa blanca. Yeah. Principalmente grasa blanca. Ahora, en el caso de los gatos, después lo vamos a ver, cuando veamos metabolismo vamos a hacer las diferencias. En el caso de los gatos, creo que son ácidos grasos de 14 carbono. Yeah. ¿Los triglicéridos uno los tiene en el cuerpo ya o uno se lo ingiere? Lo que pasa es que, como vamos a ver en metabolismo, nosotros vamos a pasar por dos procesos. Uno que es proceso de digestión y de incorporación, y después un proceso de síntesis propia, de grasa propia. Entonces, son dos procesos. Eso lo vamos a ver cuando hagamos. El colesterol también, Pero ahí vamos a hacer una precisión. Vamos a hablar del colesterol de hecho, pero ahí vamos a hacer una precisión. Para también sacar un poco el concepto de calle y se incorpore en el concepto más de bioquímica. Ya, pero eso, muchachos, recuerden, es un glicerol que se encuentra esterificado con 3 ácidos grasos, unidos en los 3 ácidos grasos, que pueden ser iguales o distintos, y su función es servir de reserva de energía animal. Acá tenemos dos lípidos estructurales, tenemos los glicerol fosfolípidos, o fosfolípidos directamente, y tenemos además los esfingolípidos. En este caso, voy a borrar acá, en este caso de los lípidos estructurales, nosotros vamos a tener 3 que son de importancia. 2 aparecen acá. Nosotros vamos a tener los fosfolípidos o glicerol fosfolípidos, es lo mismo, los esfingolípidos, y vamos a tener además el colesterol. El colesterol, el gran olvidado de los lípidos, uno se acuerda solamente para comer, pero desde el punto de vista biológico es un lípido sumamente importante. Ahora, cuando yo hablé de estructuras, ¿qué dije que formaban? Membranas. Forman Membranas. membranas, muy bien. Y las membranas tienen una característica que está dada por la proporción de estos 3 componentes, de fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. El concepto que está asociado a la proporción de las componentes estructurales es el concepto de fluidez. Es el concepto de fluidez de membrana. El concepto de fluidez de membrana ustedes no lo van a ver hasta que vean tiene una importancia vital en el sistema nervioso central, es decir, la polarización o despolarización de las neuronas están asociadas a los componentes de fluidez de membrana, pero además el concepto de fluidez de membrana va a tener una importancia vital en el tema farmacológico. Muchos de los fármacos que ingieren los mamíferos o los seres humanos
cambian la fluidez de las membranas y eso permite que sucedan procesos que antes no sucedían. O sea, así de importante es eso. ¿Y cómo cambian estos medicamentos la fluidez de la membrana? Simplemente cambian las rutas metabólicas y cambian las proporciones de estos componentes. ¿Los anestésicos, por ejemplo? Los anestésicos, por ejemplo. Los anestésicos trabajan con conceptos de fluidez. De hecho, siempre se coloca se colocan en conjunto con una molécula que permite cambiar la fluidez sobre todo de las neuronas de determinadas zonas. Donde, bueno, ustedes no son kinesiólogos, pero donde se ve muy fuerte eso es en la, ¿cómo se llama? En la infiltración. No sé si ustedes conocen el concepto de infiltración. El concepto de infiltración es cuando una persona tiene un dolor persistente y se le coloca un analgésico. Lo que hace el analgésico es, junto con otra molécula, cambiar la fluidez de la zona, de las células de la zona, para que el analgésico entre de mejor forma y se permanezca dentro de la célula. Entonces ahí está. Bueno, en términos de fluidez, siempre las membranas van a estar en dos estados, el estado sol y el estado gel. El estado sol es un estado más fluido y el estado gel es un estado más sólido o menos fluido. ¿Okay? Ya. Y de los lípidos de señalización, muchas gracias. También fue partido para mí ayer. De los lípidos de señalización vamos a pasar principalmente los esteroides. Fíjense la primera frase, dice: los esteroides son derivados del ciclopentano hidrofenantreno. No les voy a pedir que se aprendan eso, pero fíjense en una cosa. Acá tengo el ciclopentano hidrofenantreno y abajo, esto que está acá abajo, es el colesterol. Es decir, las hormonas esteroidales generalmente son derivaciones del colesterol. Son el colesterol modificado, sintetizado, básicamente, o cambiado para poder generar las hormonas esteroidales. Por eso yo siempre digo que es imposible sobrevivir con una dieta sin colesterol, que fue la gran moda hace 5 o 6 años atrás, que todo colesterol cero, colesterol cero, colesterol cero. No, se tiene que comer ciertos niveles de colesterol, sobre todo para generar hormonas de tipo esteroidal. Dentro de las hormonas esteroidales, bueno, ¿cuál es la función de una hormona? Una señal, enviar señal. Una señalización, pero así, regular. Lo que hacemos es regular de forma sintética, es decir, regulamos un organismo mediante una hormona. Nosotros pasamos, de hecho, el mecanismo de hormonas, cuando pasamos regulación enzimática, que fue una pregunta que casi nadie contestó. Yo lo recuerdo. Bueno, de vuelta nuevamente a revisar el modelo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, dentro de las hormonas esteroidales, hormonas sexuales, testosterona y estradiol. Estradiol también utilizado como regulador de la natalidad. Prácticamente todas las pastillas de anticonceptivas son de estradiol, con cantidad de estradiol o con compuestos derivados del estradiol. De hecho, la pastilla del día después también, que es básicamente un golpe de estradiol, que se puede hacer con una pastilla, comprar una pastilla normal. Pero también tenemos acá cortisol y aldosterona, principalmente cortisol, que es un corticoide. ¿Qué hace el cortisol? Básicamente lo que hace el cortisol es regular procesos de inflamación. Regula procesos de inflamación, regula también algunos procesos osmóticos, es decir, de cantidad de sales y de cantidad de agua dentro del organismo. También otra, que esta sí es importante desde el punto de vista de la regulación osmótica del cuerpo, la aldosterona. La aldosterona es una
hormona que nos permite regular principalmente el contenido de agua, el contenido hídrico de los mamíferos, digamos. Pero si, por ejemplo, el cortisol viene de la estructura del colesterol, ¿por qué existe el Cushing entonces si el cuerpo deja de producir? ¿Cómo? Cuando existe el Cushing, el cuerpo deja de producir cortisol. Sí. Pero si igual existe colesterol. Sí, pero recuerda que es una modificación. Lo que tú tienes que hacer es modificar el colesterol hasta llegar a cortisol. En el caso del Cushing hay una enzima en esa ruta metabólica que no funciona. Entonces tú puedes tener colesterol, pero como no tienes esa enzima no puedes tener cortisol. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Incorporarlo desde fuera. Básicamente lo que podríamos hablar también se habla de que la enzima se encuentra inhibida en esa ruta metabólica. Aquí es donde todo lo que yo he pasado cobra sentido. Por ejemplo en el Cushing. Ya. Y abajo no se alcanzan a ver los nombres, pero se alcanzan a ver las estructuras. Tenemos dos fármacos, que son la prednisona y la prednisolona. Estos son fármacos principalmente de uso humano, pero que últimamente lo van a estar empezando a usar en algunos animales, principalmente animales mayores. Sí, en los perros, en las vacas y en los chanchos también. De hecho, la prednisona y la prednisolona están asociados principalmente a procesos de inflamación y a procesos metabólicos de generación o de recuperación del cuerpo. Probablemente ustedes se van a encontrar con ese tema, porque es un tema nuevo, no tenía idea hasta que un amigo veterinario me lo mandó. Se está usando prednisona y prednisolona para aumentar la masa muscular de los cerdos. El tema es que la prednisona y la prednisolona no distingue mamíferos. Entonces probablemente vamos a comer carne de cerdo con ciertas cantidades de prednisona y prednisolona y nos van a generar algunos problemas a futuro. Es una técnica nueva que están usando que yo no sé. Ah, claro, sí, por ejemplo. Entonces ahí hay un tema súper que hay que tenerlo ahí en consideración cuando ustedes trabajen. Ya, voy a terminar, una vez 40. Denme para terminar o para dejar introducido el siguiente tema. Pero acá sí que voy a apagar esta cosa. Vamos a pasar, voy a dejar introducido lo que es degradación, o sea, digestión de líquidos. Que no está acá, pero que yo necesito pasarlo para poder darle un sentido a lo que estamos haciendo. Aquí ya vamos a partir derechamente con metabolismo, pero vamos a partir, y yo voy a hacer una esquemita, que lo voy a partir con digestión, y que lo vamos a seguir haciendo en la pizarra. Esto ya es metabolismo de líquidos. Digestión. Para la digestión de lípidos, nosotros vamos a realizar esa digestión en un punto del sistema digestivo, que es el primer tercio del intestino delgado. Es decir, ahí vamos a generar nuestro proceso de digestión principal de lípidos. Para ello, nosotros vamos a hacer o vamos a utilizar dos procesos y vamos a utilizar obviamente dos componentes. El primer componente La bilis, es la bilis. que emulsiona grasas. ¿Quién secreta la bilis? El No. páncreas, ¿Quién secreta la bilis? la vesícula biliar, La vesícula biliar. ¿Quién fabrica la bilis? el páncreas, El hígado. el hígado. Ojo, dos conceptos. Siempre existe la confusión entre la secreción y la fabricación. En el caso de la bilis, se secreta vía vesícula biliar, pero se fabrica en el hígado. Ojo, es una precisión que siempre deben tener. Sobre todo aquellos que quieren dedicarse a animales mayores. Es una precisión para la gente que se quiere dedicar a animales mayores. Ya, a menos que quiera matar gatos. Ya, la bilis va a generar
un efecto que se llama el efecto de coloide. El efecto de coloide. También conocido como efecto de emulsión. ¿Cuál es el efecto de coloide o el efecto de emulsión? El efecto de coloide o el efecto de emulsión es cuando usted logra disgregar un lípido en agua. Por ejemplo, lo normal es que si yo tengo una fase de agua y una fase lipídica, la fase de lípidos, la fase de aceite se encuentre separada de la fase de agua, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando yo formo un coloide, o cuando yo genero un efecto de emulsión, lo que hago es disgregar la fase lipídica dentro del agua. Pero semicela solamente. Semicela, no sé. Es que el término no es micela, no ¿No? es micela, porque la micela es un concepto totalmente distinto. La micela, de hecho, tiene hueca. Acá nosotros lo que generamos son gotas. Ya. Para el que no le queda claro, esta cuestión es súper simple. A mí me gusta comer alcachofas. Este ejemplo lo coloco siempre, pero es maravilloso. A mí me gusta comer alcachofas. Y las alcachofas se comen solo con emulsiones. Vinagreta, limoneta o mayonesa. Las tres son emulsiones. Limoneta con limón, vinagreta con vinagre o con mayonesa. Pero yo me voy a ir al coloide perfecto. La mayonesa se conoce como el coloide perfecto. Porque usted la mayonesa se hace con aceite, se hace con huevo, se hace con agua, el agua del huevo. Pero usted ve distinción de fase. Uno ve solamente la fase mayonesa. Eso es un coloide. Bueno, ese es el efecto que hace la bilis. Lo que hace es que los lípidos que nosotros ingerimos por la digestión los digrega para que finalmente puedan ser metabolizados. Bueno, una vez que nosotros logramos hacer el coloide con la bilis, gracias al efecto del jugo pancreático, este jugo va a contener lipasas. ¿Qué es lo que son las lipasas? Las lipasas son enzimas que rompen triglicéridos. Es decir, que desarman o disgregan triglicéridos. Es decir, gracias a las lipasas, lo que yo hago es transformar los triglicéridos, los triacilgliceroles, en sus componentes. Es decir, el glicerol más 3 ácidos. Ya, eso. Vamos a quedar acá, break, y continuamos la otra hora. La otra hora tenemos hartas cosas que decir.